Hola, buenas. Hace mucho que no hago un vídeo y estaba pensando si hacer alguno para esta época del tema de quedarte en casa, que la gente está pidiendo muchas cosas. Yo no soy mucho de hacer rutinas, hay 20.000 rutinas por ahí y son bastante buenas y se quieren mover. Yo me enfoco más en cosas que tienen que ver con la movilidad y evitar el dolor y evitar, pues bueno, siempre repetir las mismas cosas y tener siempre ciertos eslabones débiles, ¿no? Entonces, una herramienta que me parece muy útil para esta situación y para mejorar y aprovechar que no podemos hacer ciertos deportes o ciertas actividades que nos gustan, verlo como una oportunidad de trabajar en aquellas cosas que no trabajamos normalmente, pues bueno, una es la movilidad, la estabilidad de las articulaciones y también un poco esa activación muscular y esa propiocepción que muchas veces derivan en que realmente no tengamos tanto control sobre nuestros movimientos, nuestro cuerpo y pueda tener como resultado ciertas limitaciones en la movilidad o lesiones, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, hay una herramienta muy sencilla que se puede usar, se puede hacer mil cosas, pero la toalla, por ejemplo, una toalla cualquiera, se podría usar para hacer ejercicios isométricos. Para mí los ejercicios isométricos son una herramienta muy útil para trabajar, empezar a trabajar la movilidad. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces la movilidad tiene más que ver con una falta de propiocepción, un problema de cómo percibe nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, ciertos músculos, articulaciones, etcétera. Y los ejercicios isométricos normalmente ayudan mucho a mejorar esa propiocepción, esa activación, esa conexión mente-músculo de la que tanto hablan los culturistas y que realmente es muy importante para tener un control de tu cuerpo. Entonces, yo ya he comentado muchas veces la movilidad en una articulación no es otra cosa sino el resultado de lo que decide nuestro sistema nervioso que es mejor para nosotros en esa articulación. Y eso tiene que ver mucho con lo estable o inestable que sea. Si la articulación no tenemos control sobre ella y no es estable, va a tender a volverla rígida para evitar problemas mayores. Y a partir de ahí, pues, se desencadena un montón de problemas. ¿Vale? Entonces, ejercicios isométricos son muy útiles porque aumentan mucho la activación muscular y la propiocepción de esa región, esa zona, esas fibras musculares, esas neuronas motoras. Y entonces, a partir de ahí, podemos empezar a hacer trabajos un poquito más específicos o más globales incluso. ¿Vale? Entonces, lo de la toalla es una simple herramienta, pero se puede hacer de cualquier manera. Entonces, ejercicio que se podría hacer perfectamente y es muy útil para todas las personas que están todo el día con el ordenador, el móvil, con posturas un poco encorvadas, todo ese tipo de historias. Podría ser, por ejemplo, trabajar con la toalla, ponemos en esta posición que pegamos bien los codos, ¿vale? Para que tengamos este punto de apoyo y evitar hacer otros movimientos con los brazos. Limitamos el movimiento y nos centramos en este movimiento, ¿vale? Hacemos este movimiento de rotación externa con los brazos desde el hombro. El movimiento viene desde el hombro y llevamos los pulgares hacia afuera. Podemos tener los pulgares extendidos o no, pero ayuda un poco a imaginar la dirección en la que tienen que viajar los pulgares, las manos. Entonces agarramos más o menos anchura los antebrazos paralelos y tiramos hacia afuera. Intentamos mantener los hombros abajo y tirar hacia afuera lo más fuerte que podamos. Idealmente, pues bueno, lo mejor sobre todo al principio, empieza poco a poco a hacer fuerza hasta que ya estás en el punto en el que no puedes tirar más y aguantas ahí unos 10 segundos y después relajas poco a poco. No hace falta hacerlo de empezar poco a poco y terminar poco a poco, pero muchas personas, sobre todo que todavía no tienen mucho control sobre esa musculatura o que tienen a lo mejor alguna contractura o tienen molestia, esa brusquedad de tirar muy fuerte de repente y soltar muy fuerte de repente a veces les crea una cierta sensación extraña, desagradable, entonces mejor ir poco a poco hasta llegar al punto en el que ya no puedes hacer más fuerza y vas soltando poco a poco.
10 segundos, lo haces varias repeticiones, las que quieras, y lo ideal es hacerlo pues a lo mejor varias veces al día, todos los días, y se va a notar mucho la mejora. Y es curioso porque los ejercicios isométricos básicamente es un ejercicio en el que no existe movimiento de la articulación. Por ejemplo, hay tres tipos de movimientos, se pueden clasificar en tres tipos de movimientos y contracciones más bien musculares, que es contracción concéntrica, que es cuando se acortan las fibras musculares. Por ejemplo, este músculo, las fibras musculares se están acortando a medida que se cierra la articulación. Y estoy haciendo fuerza para acortarla. Después hay otro movimiento que sería el excéntrico, en el que las fibras se van alargando pero ofreciendo resistencia. Entonces hay una fuerza externa que abre el ángulo de la articulación, pero yo me opongo a esa fuerza externa. Las fibras se van estirando, pero en resistencia a una fuerza externa. Y isométrico, que iso significa mismo, entonces misma medida, se mantiene la misma medida del ángulo de articulación porque intento luchar contra una fuerza externa que no puedo ganar, pero no genero movimiento. La fuerza externa y la fuerza que genero yo se equiparan, entonces se para ahí. Entonces, estos ejercicios son muy buenos porque somos capaces de llegar al punto máximo de fuerza que podemos hacer sin necesidad de depender de un peso externo y de una manera relativamente segura, porque al no ver movimiento, las posibilidades de que la articulación tenga problemas y tendones son mucho menores. Entonces, el cuerpo tiende a hacer más fuerza en esas posiciones, o sea, con este tipo de contracciones, que si lo hiciéramos concéntricas o excéntricas, ¿vale? Entonces, se utiliza mucho en rehabilitación, se utiliza mucho en reaprendizaje motriz y en muchas cosas. Es bastante útil para mejorar la activación muscular, ¿vale? Cuando tenemos un músculo que está un poco inhibido, pues hacer una contracción isométrica suele mejorar esa inactividad del músculo y que funcione mejor tanto el músculo como la articulación que controla ese músculo, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo nada más, un ejemplo que nos puede venir muy bien para activar todo lo que son los rotadores externos del hombro, que normalmente están débiles, están inactivos y generan problemas. Entonces, este sería un ejercicio, pero hay miles. Podemos, pues, con un brazo intentamos contraer, con el otro estiramos, estamos trabajando músculos distintos en cada brazo. Podemos hacerlo por detrás, con uno tiramos, con otro podemos hacerlo en distintas posiciones. Con lo cual trabajamos los músculos en distintos grados de estiramiento de las fibras y en distintos ángulos de las articulaciones. Incluso, bueno, podemos utilizarlo para hacer movimientos no tan isométricos, serían un pseudo isométrico en el que intentamos que la fuerza sea casi la misma de un lado o por otro, pero siempre un poquito más a su lado, de tal manera que haya algo de movimiento. Entonces, aunque parezca una chorrada, estos ejercicios están haciendo fuerza prácticamente máxima, con lo cual, pues lo vas a notar. Hay que tener cuidado, tampoco pasarse, porque lo vas a notar y además tiene resultados. Incluso los estudios han visto que con ejercicios isométricos se puede llegar a tener hipertrofia sin problema, porque al final estás haciendo fuerza máxima. Todo depende de la fatiga muscular que consigas, etcétera, un montón de descansos, etcétera, ¿vale? Pero son ejercicios muy útiles para mejorar tanto la fuerza como para mejorar la propiocepción, la activación muscular, etcétera. Y de cara a la movilidad viene muy bien, sobre todo porque son ejercicios en los que trabajas estabilizar una articulación. Para hacer toda esa fuerza necesitas estabilizar esa articulación y centras mucho ese trabajo. Otro, por ejemplo, últimamente yo estaba haciendo peso muerto porque venía muy bien para activar toda la cadena posterior del cuerpo, que normalmente de estar todo el día sentado, pues no lo trabajo. Y además durante muchos años, varias décadas, he tenido problemas de dolor de espalda, lumbares, ciática, etc. Entonces, pues bueno, sí me había dado cuenta que si trabajaba toda esa musculatura, la tenía más o menos sana, pues iba bastante bien. Entonces, una de las cosas que estaba haciendo, que me estaba viniendo muy bien, pasar muchas horas delante del ordenador, era hacer peso muerto. Entonces, ahora mismo, evidentemente no puedo hacer peso muerto porque no tengo con qué hacerlo, pero puedo con la toalla hacer un ejercicio isométrico que simula el peso muerto y que hago parte del ejercicio que haría. Incluso este es un ejercicio que puede venir muy bien si
estás intentando hacer peso muerto y tienes problemas en alguna posición en concreto. A muchas personas les cuesta arrancar del suelo. Es una posición en que eso le cuesta mucho. Otras personas es cuando llegan arriba. Entonces puedes trabajar esas posiciones, y de hecho es algo muy habitual en profesionales o gente que es más o menos avanzada, intentar trabajar con cadenas, con cintas, con bandas, en posiciones muy concretas la fuerza, ¿no? Y los ejercicios isométricos ayudan mucho a eso. Entonces podemos hacer algo tan sencillo como coger la toalla, la agarramos bien, pisamos bien, extendemos bien la espalda, intentamos que las tibias o las pantorrillas estén razonablemente perpendiculares, pueden estar un poquito más para adelante, depende de la altura en la que tenga cogida la toalla, y aquí empujamos el suelo con toda nuestra fuerza sin soltar la toalla y sin doblar la espalda. Intentamos hacer este movimiento. Pero la toalla nos va a limitar el movimiento. Entonces pueden hacer un ejercicio bastante intenso con prácticamente todo el cuerpo con esto, y pueden practicar pues incluso la técnica, la fuerza, la estabilidad de la columna mientras están haciendo el peso muerto, etc. Entonces puede ser un ejercicio que les puede servir tanto para mejorar la fuerza en el agarre, porque el tirar de la toalla va a mejorar el tema del agarre, la estabilización del tronco, la posición, la técnica y la fuerza en una posición terminada. Dependiendo del tamaño de la toalla o de donde la agarre, pues va a ser una posición u otra. Pueden practicar la parte esta, pueden incluso hacerlo con otros ejercicios como por ejemplo el puente glúteo. Pueden hacer el puente glúteo y coger la toalla, tirar bien. Aquí puedes también estirar bien los brazos y empujar contra el suelo, notando cómo activa bien todos los tríceps, toda la parte del brazo, el dorsal, la espalda, y empuja. Intentan hacer puente glúteo y la toalla lo impide. Aquí pueden jugar con diferentes alturas, depende si les cuesta más arriba, les cuesta más empezar, no pueden llegar bien arriba, lo que sea. Y pueden trabajar eso. Y después, como último consejo, que ya no tiene que ver tanto con el tema de ejercicios isométricos, como ven, lo pueden hacer de miles de maneras. Con una toalla, tú puedes hacer con cualquier otra cosa, incluso pues, simplemente con las manos. Pueden hacer ejercicios de ese tipo, trabajar la rotación externa, trabajar los glúteos medios, glúteo mayor. Pues eso, todo este tipo de ejercicios los pueden hacer perfectamente y mejorar la fuerza y estabilidad y propulsión, activación de todos esos músculos que al final son fundamentales para mantener las articulaciones sanas y poder trabajar otras cosas, ¿vale? Y aparte de eso, recomendarles que, ya que van a estar mucho tiempo en su casa, que pasen más tiempo descalzos, que muevan los dedos de los pies todo lo que puedan. Si no tienen alfombra, se pueden hacer como yo, poner una manta en el suelo e intentar pasar más tiempo en el suelo mientras ven la tele, mientras juegan con los hijos, con los cachorros, con las mascotas, lo que sea, leer en el suelo y cambiando postura. Ya he recomendado muchas veces y he explicado el porqué, el tema de sentarse en el suelo y variar, sobre todo eso, porque cuando te sientas en el suelo llega un punto en el que empieza a ser incómodo y tu cuerpo te empieza a mandar la señal de cambiar de postura, ¿vale? Eso es fundamental, que vayas pudiendo cambiar de postura y pasando por muchas posiciones y no estés siempre en la misma, porque, como les he dicho muchas veces, el problema del sedentarismo no es tanto estar sentado, sino permanecer siempre o durante mucho tiempo en la misma postura y hacer cosas de manera repetitiva uno y otro día, porque el cuerpo se va a adaptar a eso que estamos haciendo. Entonces, simplemente por estar sentados en el suelo, el cuerpo va a querer cambiar de posición
y vamos a pasar por un montón de posiciones en las que normalmente no estamos y que nos viene muy bien. Entonces, bueno, vamos a intentar convertir la limitación que tenemos ahora de estar encerrados en casa en una oportunidad para mejorar puntos débiles que todos tenemos y que nunca tenemos tiempo para trabajar. ¿Vale? Aquí hay muchas personas que siempre pues no tengo tiempo para hacer las cosas, y es verdad, porque la vida moderna a mí me está costando mucho encontrar, ahora que he vuelto al mundo de la informática, encontrar tiempo para practicar deporte, hacer ejercicio, hobbies, etc. Pero, pero bueno, siempre se pueden hacer pequeñitas cosas, y esto es una oportunidad para hacer todas esas cosas que tenemos pendientes, ponernos al día y trabajar esos pequeños problemas que, oye, siempre sé que tengo que trabajar la movilidad, no sé qué, pero es que no me da tiempo, que lo hago al calentar. Ahora lo ideal es hacerlo a lo largo de todo el día, un poquito, a lo largo de todo el día, y todos los días, en 15 días, 30 días, lo que quiera que estemos aquí cada uno en casa, al final va a ser mucho y se va a notar, y al final, pues bueno, quizás hasta salimos más sanos de aquí. ¿Vale? Entonces, mucho ánimo, y bueno, vamos a seguir practicando, aprendiendo y mejorando. ¿Vale? Bueno, pues mucho ánimo a todo el mundo. Un abrazo.